La imagen lo decía todo, un predicador carismático, con la voz resonando en cada rincón del templo, gesticulando con pasión mientras la multitud lo observaba embelesada. Era una escena común en muchos pueblos de México, pero la pregunta que flotaba en el aire, como una premonición, cambiaba todo. ¿Qué pasaría si un hombre que predica la palabra de Dios, decidiera que ya no lo necesita? Samuel era el nombre de ese joven predicador. Un hijo de Chiapas, nacido y criado en la humildad de un pequeño pueblo donde la fe era el pilar fundamental de la vida. Su ascenso en la iglesia evangélica local había sido meteórico. Apenas superaba los 30 años, pero ya se había ganado el respeto y la admiración de todos. Su carisma era innegable, una fuerza magnética que atraía a las personas hacia él. Su oratoria era impecable, cada palabra cuidadosamente elegida para tocar las fibras más sensibles del corazón. Su conocimiento bíblico era profundo, capaz de citar versículos y pasajes con una facilidad asombrosa. Pero, sobre todo, lo que más destacaba de Samuel era su aparente devoción. Se le veía rezar con fervor, cantar con pasión y predicar con una convicción que parecía inquebrantable. Su iglesia, gracias a su liderazgo, había experimentado un crecimiento sin precedentes. Jóvenes, familias, ancianos, todos se sentían atraídos por su mensaje fresco y renovador. Samuel había sabido conectar con las necesidades de la comunidad, ofreciendo esperanza y consuelo en tiempos difíciles. Su mensaje se centraba en la prosperidad y el éxito personal, una promesa de que la fe podía abrir las puertas a una vida mejor. Él mismo era un ejemplo de ello, un testimonio viviente de que la gracia de Dios podía transformar cualquier destino. Pero detrás de esa fachada de perfección, de esa imagen de devoción inquebrantable, se escondía una tormenta de dudas que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Samuel, en secreto, comenzaba a cuestionar su fe. El éxito, la admiración, la creciente influencia que ejercía sobre la comunidad, lo habían llevado a preguntarse si realmente necesitaba a Dios en su vida. ¿Acaso no era él, con su inteligencia y sus habilidades, el verdadero artífice de su propio destino? Pequeñas acciones, casi imperceptibles, comenzaban a revelar su creciente arrogancia y su alejamiento de los valores originales de su fe. Dejaba de visitar a los enfermos, de consolar a los afligidos, de dedicar tiempo a la oración personal. Se justificaba diciendo que estaba demasiado ocupado con la administración de la iglesia, con la preparación de los sermones, con la atención a los nuevos feligreses. Pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando, que su corazón se estaba endureciendo. Y luego estaba el secreto, el oscuro secreto que guardaba celosamente en lo más profundo de su ser. Samuel, a escondidas, había comenzado a leer libros de filosofía atea. Cuestionaba la validez de la Biblia, la existencia de Dios, la naturaleza de la verdad. Se sentía atraído por las ideas de la razón y la ciencia, por la promesa de un mundo sin dogmas ni supersticiones. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, que si alguien descubría sus lecturas podría perderlo todo. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, la sed de conocimiento más poderosa que la fe. La música comenzaba a tornarse más tensa, un presagio de lo que estaba por venir. Las dudas de Samuel, como una semilla, comenzaban a germinar en su interior, amenazando con ahogar la fe que una vez lo había definido. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte la continuación. No te arrepentirás. Las dudas de Samuel se intensificaron con el pasar de los días. Lo que al principio eran simples cuestionamientos se convirtieron en un torbellino de pensamientos que lo atormentaban día y noche. Su fe, que antes era un faro que iluminaba su camino, ahora se veía opacada por una densa niebla de incertidumbre. Sus sermones, que antes fluían con naturalidad y pasión, se volvieron forzados y carentes de inspiración. En lugar de conectar con el corazón de sus feligreses, se centraban en argumentos intelectuales y debates filosóficos que dejaban a muchos confundidos y desorientados. Ya no predicaba con el fervor de un creyente, sino con la frialdad de un académico.
Poco a poco, Samuel empezó a descuidar sus responsabilidades pastorales. Ya no visitaba a los enfermos ni aconsejaba a los feligreses que buscaban su guía. Se excusaba diciendo que necesitaba tiempo para estudiar y prepararse para sus sermones, pero la verdad era que se sentía cada vez más distante de su comunidad. Prefería pasar horas leyendo libros de filosofía atea que escuchando las preocupaciones y necesidades de su rebaño. Esta actitud no pasó desapercibida. Algunos miembros de la iglesia comenzaron a expresar sutiles críticas, comentarios discretos que sugerían que Samuel ya no era el mismo. Algunos ancianos de la iglesia le hicieron notar que sus sermones se habían vuelto demasiado intelectuales y poco espirituales. Le recordaron que su principal deber era alimentar la fe de su congregación, no confundirla con debates filosóficos. María, su esposa, fue la primera en notar su cambio de actitud. Ella, que siempre había sido su compañera y confidente, observaba con preocupación cómo su esposo se alejaba cada vez más de la fe que ambos compartían. Lo veía leer libros extraños, encerrarse en su estudio durante horas y mostrarse distante y taciturno. Intentaba hablar con él sobre sus preocupaciones. Preguntarle qué le sucedía, pero Samuel la evadía con evasivas y excusas. Le decía que estaba pasando por un momento de estrés, que necesitaba tiempo para reflexionar y que todo volvería a la normalidad pronto. Pero María sentía que algo más profundo estaba ocurriendo, que su esposo estaba librando una batalla interna que amenazaba con destruirlo. El verdadero antagonista de esta historia no era una persona, sino la propia arrogancia y ambición de Samuel. Su deseo de controlar su propio destino, de ser el dueño de su verdad, lo había cegado ante la necesidad de Dios en su vida. Se había creído autosuficiente, capaz de encontrar la felicidad y la verdad por sus propios medios. Su mente, antes llena de fe y devoción, se había convertido en un campo de batalla donde las dudas y la soberbia luchaban por el dominio. Sus dudas se personificaban en un debate interno constante, una voz que cuestionaba cada uno de sus actos y creencias. ¿Realmente crees en todo esto?, le susurraba esa voz. ¿No te das cuenta de que todo es una farsa, una invención para controlar a la gente? Samuel intentaba silenciar esa voz, pero cada vez se hacía más fuerte e insistente. María, desesperada por ayudar a su esposo, intentaba hablar con él sobre sus preocupaciones, pero él la evitaba constantemente. Se negaba a reconocer sus dudas, temeroso de perder su posición y su reputación. Buscaba respuestas en libros y en conversaciones con otros líderes religiosos, pero sin revelar sus verdaderas inquietudes. Temía ser juzgado, condenado por su falta de fe. Intentaba reafirmar su fe a través de la oración, pero le resultaba difícil conectarse con Dios. Sentía que había un muro invisible entre él y la divinidad, una barrera que le impedía sentir la presencia de Dios en su vida. Se sentía solo y desesperado, atrapado en una espiral de dudas y contradicciones que amenazaba con consumirlo por completo. La distancia entre Samuel y su congregación se hacía cada vez más palpable. Ya no eran un pastor y su rebaño unidos por la fe, sino dos entidades separadas por un abismo de dudas y desconfianza. La gente comenzaba a notar su falta de compromiso, su frialdad emocional, su incapacidad para ofrecer consuelo y esperanza. Los sermones de Samuel, antes recibidos con entusiasmo y admiración, ahora eran escuchados con escepticismo y desinterés. Muchos feligreses se sentían decepcionados y confundidos, preguntándose qué había sucedido con el pastor que una vez los había inspirado. Los rumores sobre la falta de fe de Samuel empezaron a circular por todo el pueblo. Al principio eran solo susurros entre los miembros más cercanos de la iglesia, pero pronto se extendieron como la pólvora, llegando a oídos de toda la comunidad. Se decía que Samuel había dejado de creer en Dios, que se había entregado a la filosofía atea, que estaba engañando a su congregación. Algunos lo defendían, argumentando que era un hombre inteligente y culto que simplemente estaba cuestionando su fe. Otros lo criticaban duramente, acusándolo de herejía y de traicionar los valores de la iglesia. La asistencia a la iglesia comenzó a disminuir drásticamente.
Muchos feligreses, decepcionados por el cambio de actitud de Samuel y preocupados por los rumores que circulaban, decidieron buscar consuelo en otras iglesias o simplemente dejar de asistir a los servicios religiosos. El templo, que antes estaba lleno de gente cada domingo, ahora se veía vacío y desolado. Samuel se sentía cada vez más frustrado y resentido. Se sentía incomprendido y atacado, víctima de una campaña de difamación orquestada por sus enemigos. La presión de los ancianos de la iglesia se hizo insoportable. Le exigieron que se retractara de sus ideas modernas y que reafirmara su fe públicamente. Le recordaron que su deber era proteger a su rebaño de las influencias negativas del mundo y que su comportamiento estaba poniendo en peligro la estabilidad de la iglesia. Samuel se negó a ceder. Argumentó que tenía derecho a cuestionar sus creencias y que no iba a renunciar a su libertad de pensamiento. Esta actitud solo sirvió para aumentar la desconfianza y la hostilidad hacia él. Se sentía atrapado en una jaula, obligado a predicar una fe en la que ya no creía. Su frustración y resentimiento hacia la religión crecían día a día. Un antiguo rival de Samuel, el pastor de otra iglesia evangélica del pueblo, aprovechó la situación para dañar su reputación. Este pastor, un hombre ambicioso y resentido, siempre había envidiado el éxito de Samuel y la popularidad de su iglesia. Vio en la crisis de fe de Samuel la oportunidad perfecta para desacreditarlo y atraer a sus feligreses a su propia iglesia. Comenzó a difundir rumores sobre la apostasía de Samuel, exagerando sus dudas y tergiversando sus palabras. Utilizó todos los medios a su alcance, desde sermones incendiarios hasta chismes maliciosos, para sembrar la duda y el miedo en la comunidad. Estos rumores, alimentados por la envidia y el rencor, llegaron rápidamente a oídos de toda la comunidad, dañando irreparablemente la reputación de Samuel. Samuel se sentía cada vez más aislado y atacado. Se había convertido en el blanco de todas las críticas y sospechas. Sus amigos lo evitaban, sus colegas lo despreciaban, su congregación lo abandonaba. Se sentía solo en medio de una multitud hostil. Intentó defenderse de los rumores, pero sus explicaciones sonaban vacías y poco convincentes. Se negaba a admitir sus dudas abiertamente, por temor a perder su posición y su reputación. Pero su silencio solo servía para alimentar las especulaciones y aumentar la desconfianza. Cada vez se le hacía más difícil mantener la fachada de fe y devoción que había construido durante años. La presión era insoportable. Se sentía al borde del abismo, a punto de caer en la desesperación. La iglesia se encontraba en un estado de efervescencia. Las aguas se habían agitado tanto que era difícil distinguir la verdad de la mentira, la fe de la duda. La congregación, antes unida en su devoción, se había fragmentado en dos bandos irreconciliables, los que aún apoyaban a Samuel, aferrándose a la imagen del pastor carismático que conocían, y los que lo criticaban abiertamente, acusándolo de herejía y traición. Las reuniones se sucedían con una frecuencia alarmante, cada una más tensa y acalorada que la anterior. El futuro de Samuel como pastor estaba en juego, y el ambiente en el pueblo se había vuelto irrespirable. Las discusiones eran acaloradas, a menudo subiendo de tono hasta convertirse en gritos y acusaciones. Los partidarios de Samuel argumentaban que merecía una oportunidad para explicar sus puntos de vista y demostrar que seguía siendo un hombre de fe. Recordaban sus años de servicio a la iglesia, su dedicación a la comunidad, su carisma y su habilidad para inspirar a los demás. Sus detractores, por otro lado, exigían su renuncia inmediata. Argumentaban que sus dudas eran un peligro para la fe de la congregación y que su liderazgo había causado un daño irreparable a la iglesia. Citaban versículos bíblicos y pasajes religiosos para justificar su postura, creando un clima de intolerancia y fanatismo. En medio de este caos, María se encontraba en una encrucijada. Amaba a su esposo, pero también era una mujer de fe. Observaba con dolor cómo Samuel se destruía a sí mismo y cómo la iglesia se desmoronaba a su alrededor. Sabía que debía hacer algo, que no podía permanecer en silencio mientras todo se derrumbaba.
Decidió confrontar a Samuel directamente, exigiendo que fuera honesto con ella y con la congregación. Lo amaba demasiado para permitirle seguir viviendo una mentira. Una noche, después de una de las tantas reuniones tensas, María esperó a que Samuel regresara a casa. Lo encontró sentado en su estudio, rodeado de libros y papeles, con la mirada perdida en el vacío. Se acercó a él con cautela, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Samuel, dijo con voz suave pero firme, no puedo seguir así. Necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué te está pasando? ¿Ya no crees en Dios? Samuel la miró con ojos cansados, sintiendo la culpa y la vergüenza invadirlo. Sabía que María merecía la verdad, pero no se atrevía a confesársela. Temía perder su amor, su respeto, su apoyo. María, te amo, respondió con voz temblorosa. No quiero lastimarte. Solo estoy pasando por un momento difícil. Necesito tiempo para reflexionar. María negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No me mientas, Samuel. Puedo ver que estás sufriendo. Sé que tienes dudas. No te juzgo por eso. Pero necesito que seas honesto, contigo mismo y conmigo. Si ya no crees en Dios, dímelo. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Samuel guardó silencio durante un largo rato, luchando contra sus propios demonios. Finalmente, levantó la vista y miró a María a los ojos. Tengo dudas, sí, admitió con voz ronca. Pero no quiero perder mi fe. No quiero perderte a ti. Prometo esforzarme por recuperar la confianza de la gente. Prometo ser el pastor que siempre he sido. María suspiró aliviada, pero aún sentía un resquemor en el corazón. Sabía que Samuel no estaba siendo completamente honesto, que aún ocultaba algo. Pero decidió darle una oportunidad. Quería creer en él, quería creer que aún era posible salvar su fe y su matrimonio. Samuel, consciente de la gravedad de la situación, decidió dar un sermón especial para tratar de reconciliarse con la congregación. Sabía que era su última oportunidad para recuperar la confianza de la gente y evitar la expulsión de la iglesia. Planeó un discurso emotivo y convincente, en el que hablaría de la importancia de la fe, la humildad y el perdón. Pero sus dudas lo atormentaban, impidiéndole encontrar las palabras adecuadas. Se sentía como un impostor, un actor interpretando un papel que ya no sentía. Los días previos al sermón fueron una tortura. Samuel apenas dormía, consumido por la ansiedad y la incertidumbre. Se pasaba horas rezando y leyendo la Biblia, tratando de reconectar con la fe que una vez lo había llenado de alegría. Pero cuanto más intentaba reafirmar su fe, más se alejaba de ella. Se sentía como si estuviera nadando contra la corriente, luchando por mantenerse a flote en un mar de dudas. El día del sermón, la atmósfera en la iglesia era tensa y cargada de expectación. Todos los feligreses estaban presentes, ansiosos por escuchar lo que Samuel tenía que decir. Los que lo apoyaban esperaban un mensaje de esperanza y reconciliación. Los que lo criticaban esperaban una confesión de culpabilidad y un arrepentimiento sincero. María lo miraba desde la primera fila, con el corazón en un puño, rezando para que todo saliera bien. Samuel subió al púlpito con paso firme, pero por dentro temblaba de miedo. Sabía que su futuro, y quizás el de toda la iglesia, dependía de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Samuel comenzó su sermón con una voz que intentaba sonar humilde, casi quebrada. Su mirada recorrió las caras de su congregación, buscando un ápice de comprensión, una chispa de empatía. Habló de la importancia de la fe, de la devoción a Dios, de la necesidad de aferrarse a las Escrituras en tiempos de tribulación. Sus palabras, al principio, resonaron con la familiaridad de un discurso que habían escuchado cientos de veces. Muchos asintieron con la cabeza, sintiendo un alivio momentáneo, una esperanza de que su pastor había regresado al redil. María, desde la primera fila, apretó las manos, rezando en silencio para que este fuera el principio de una reconciliación.
Pero a medida que Samuel avanzaba en su sermón, algo empezó a cambiar. Su voz perdió el tono suave y conciliador, adquiriendo una dureza inesperada. Sus ojos, antes llenos de humildad, ahora brillaban con un fervor casi fanático. Empezó a cuestionar la validez de la Biblia, a señalar contradicciones y errores de interpretación. Puso en duda la existencia de Dios, argumentando que la ciencia había desmentido muchas de las creencias religiosas. Sus palabras, antes llenas de consuelo y esperanza, ahora sembraban la confusión y el desconcierto. La gente empezó a murmurar, intercambiando miradas de incredulidad. Algunos fruncieron el ceño, mostrando su desaprobación. Otros se movieron inquietos en sus asientos, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su corazón se hundió al darse cuenta de que Samuel no estaba tratando de reconciliarse con la congregación, sino de arrastrarla a su propia oscuridad. Samuel, ajeno a la creciente tensión en el ambiente, continuó con su discurso, cada vez más apasionado y desafiante. Cuestionó la moralidad de Dios, señalando las injusticias y el sufrimiento que existían en el mundo. Puso en duda la eficacia de la oración, argumentando que no había pruebas científicas de que funcionara. Desafió a sus feligreses a cuestionar sus propias creencias, a liberarse de los dogmas y las supersticiones. Su sermón se estaba convirtiendo en una declaración de guerra contra la fe. La reacción de la congregación no se hizo esperar. Algunos, incapaces de soportar más, se levantaron de sus asientos y abandonaron la iglesia en señal de protesta. Otros lo interrumpieron a gritos, acusándolo de herejía y blasfemia. «Cállate, Samuel», gritó un anciano con voz temblorosa. «Estás profanando la casa de Dios». «Eres un impostor», vociferó una mujer con lágrimas en los ojos. «Nos has engañado a todos». El caos se apoderó del templo. Los gritos y las acusaciones resonaban en el aire, creando un ambiente de histeria colectiva. Samuel, impávido ante la tormenta, continuó con su discurso, como si estuviera poseído por una fuerza superior. Parecía disfrutar del conflicto, del poder que ejercía sobre la multitud. Su rostro, antes lleno de bondad y compasión, ahora reflejaba una arrogancia y un desprecio escalofriantes. María lo miraba con dolor y decepción. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre que amaba, el hombre que había dedicado su vida a predicar la palabra de Dios, se había transformado en un monstruo. Sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sus lágrimas corrían por su rostro mientras observaba cómo su esposo destruía todo lo que habían construido juntos. La situación se tornó insostenible. Los ánimos estaban tan caldeados que parecía inminente un estallido de violencia. Algunos feligreses se acercaron a Samuel con la intención de sacarlo del púlpito a la fuerza. Otros trataban de calmar los ánimos, pidiendo cordura y moderación. La iglesia, que antes era un lugar de paz y armonía, se había convertido en un campo de batalla. Samuel, desatado, prosiguió con su diatriba. Elevó la voz, resonando en cada rincón del templo con una intensidad casi demoníaca. «Ya no necesito a Dios», exclamó, las palabras retumbando como un trueno. «Puedo encontrar la verdad por mí mismo, puedo construir mi propia felicidad, puedo ser mi propio Dios». Su mirada desafiante recorrió la congregación, deteniéndose en los rostros atónitos y furiosos que lo observaban. Parecía saborear cada momento, cada palabra, cada reacción. «¿De qué me ha servido la fe?», continuó, con un tono sarcástico. «¿De vivir con miedo, de seguir reglas absurdas, de renunciar a mis deseos? No. Yo quiero vivir libre, sin ataduras, sin remordimientos. Quiero explorar el mundo, experimentar todo lo que tiene para ofrecer, sin tener que pedir permiso a nadie». Su discurso se convirtió en un ataque frontal contra la religión, contra la fe ciega, contra la tradición. Descalificó los dogmas, ridiculizó los rituales, denunció la hipocresía de los líderes religiosos. Su voz, antes llena de dulzura y compasión, ahora destilaba veneno y resentimiento.
La congregación, dividida y confundida, se mantenía en un silencio sepulcral. Algunos, los más ancianos y conservadores, lo miraban con horror, sintiendo que su mundo se desmoronaba a sus pies. Otros, los más jóvenes y rebeldes, lo observaban con una mezcla de curiosidad y admiración, sintiendo que algo nuevo y emocionante estaba naciendo. María, con el corazón destrozado, seguía llorando en silencio, preguntándose cómo había podido amar a un hombre tan cruel y despiadado. Samuel, en su delirio, no parecía darse cuenta del daño que estaba causando. Estaba completamente consumido por sus dudas, por su arrogancia, por su necesidad de rebelarse contra todo lo que había creído. Se había convertido en un predicador de la incredulidad, un profeta del ateísmo, un apóstol de la duda. Su discurso, lejos de ser un acto de liberación, era una confesión de desesperación, una súplica silenciosa por ayuda. Y entonces, en el momento de mayor tensión, cuando la atmósfera se había vuelto irrespirable y la violencia parecía inminente, algo extraordinario sucedió. Un rayo de luz, brillante y cegador, iluminó la puerta principal del templo. No era una luz natural, sino una luz sobrenatural, una luz que parecía emanar de una fuente divina. Todos los presentes, incluyendo a Samuel, se volvieron hacia la puerta, paralizados por la sorpresa y el asombro. Una figura misteriosa apareció en la entrada. Era una figura humana, pero rodeada de una luz tan intensa que era difícil distinguir sus rasgos. Parecía flotar en el aire, como si no estuviera sujeta a las leyes de la gravedad. Su presencia llenó el templo de una energía indescriptible, una energía que irradiaba paz, amor y sabiduría. Samuel, acostumbrado a ser el centro de atención, se sintió desplazado y amenazado por la llegada de esta figura. Su discurso se interrumpió bruscamente, su voz se apagó, su cuerpo se tensó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Un miedo profundo y visceral, un miedo a lo desconocido, un miedo a lo divino. La congregación, hipnotizada por la visión, se mantuvo en silencio, conteniendo la respiración. Los gritos y las acusaciones cesaron de repente, reemplazados por un murmullo de asombro y expectación. Todos los ojos estaban fijos en la figura misteriosa, esperando una señal, una palabra, una explicación. María, con las lágrimas aún corriendo por su rostro, sintió una punzada de esperanza. Tal vez, pensó, esta figura era la respuesta a sus oraciones, la salvación que tanto necesitaba. Tal vez, esta figura podía traer la paz y la armonía de vuelta a su iglesia, a su matrimonio, a su vida. La figura, imperturbable ante la mirada de todos, avanzó lentamente hacia el centro del templo. Su paso era ligero y silencioso, como si estuviera caminando sobre las nubes. La luz que la rodeaba se intensificaba a medida que se acercaba, iluminando cada rincón del templo con una claridad sobrenatural. Samuel, sintiendo que su poder se desvanecía, intentó recuperar el control de la situación. Se aclaró la garganta y se dirigió a la figura con una voz que intentaba sonar desafiante, pero que en realidad temblaba de miedo. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Qué haces aquí? Esta es mi iglesia, y no te permito interrumpir mi sermón. La figura avanzó, ignorando la hostilidad en la voz de Samuel. A medida que se acercaba, la luz que la envolvía se atenuó ligeramente, revelando la forma de un hombre. Su aspecto era humilde, sin adornos ni extravagancias. Vestía ropas sencillas, pero limpias y bien cuidadas. Su rostro, enmarcado por una barba corta y bien recortada, irradiaba paz y sabiduría. Sus ojos, de un color azul profundo, parecían penetrar el alma de cada uno de los presentes. No era una figura imponente ni amenazante, pero su presencia imponía respeto y reverencia. El silencio en el templo era absoluto. Todos contenían la respiración, esperando que la figura hablara. Samuel, aún en el púlpito, observaba con recelo, sintiendo que su autoridad se desvanecía por completo. María, desde la primera fila, lo miraba con esperanza, rogando en silencio que esta figura fuera la respuesta a sus plegarias.
Finalmente, el hombre detuvo su marcha a unos pocos metros del púlpito. Miró a Samuel directamente a los ojos, sin emitir juicio ni condena. Su mirada era compasiva, llena de amor y comprensión. Luego, con una voz suave y melodiosa, que resonó en cada rincón del templo, dijo: Samuel, ¿por qué me buscas fuera, cuando siempre he estado dentro de ti? Un murmullo de asombro recorrió la congregación. Algunos, los más crédulos, comenzaron a llorar de emoción. Otros, los más escépticos, se preguntaban si estaban alucinando o si se trataba de un impostor. María sintió que su corazón daba un vuelco. La voz de aquel hombre le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera escuchado en sus sueños. Samuel, desconcertado por las palabras de la figura, frunció el ceño. ¿Quién eres?, repitió, con voz temblorosa. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y qué quieres decir con que siempre has estado dentro de mí? El hombre sonrió con dulzura. Soy aquel a quien buscas, Samuel. Soy aquel a quien has negado. Soy aquel a quien has olvidado. Un relámpago de comprensión atravesó la mente de María. Sus ojos se abrieron de par en par, llenándose de lágrimas de alegría. Se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, y exclamó: Jesús. La palabra resonó en el templo como una campana. Algunos se arrodillaron, postrándose ante la figura. Otros se santiguaron, pidiendo perdón por sus pecados. Los más escépticos se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que estaban viendo. Samuel, sin embargo, se negó a aceptar lo que estaba sucediendo. Esto es una locura, gritó, con voz histérica. Es una alucinación. Es un truco. Este hombre es un impostor. Jesús, imperturbable ante la incredulidad de Samuel, lo miró con compasión. No temas, Samuel, dijo con voz suave. No he venido a juzgarte ni a condenarte. He venido a ofrecerte mi amor y mi perdón. Samuel se echó a reír con amargura. Amor y perdón, exclamó. Esas son palabras vacías. Son promesas falsas. ¿Dónde estabas cuando sufría? ¿Dónde estabas cuando dudaba? Me dejaste solo. Jesús se acercó a Samuel, extendiendo su mano hacia él. Nunca te he dejado, Samuel, dijo con voz dulce. Siempre he estado a tu lado, incluso en tus momentos de mayor oscuridad. He visto tu sufrimiento, he escuchado tus dudas, he sentido tu dolor. Y te amo incondicionalmente. Samuel retrocedió, negándose a aceptar el gesto de Jesús. No te creo, gritó. No te necesito. Puedo encontrar mi propio camino, puedo construir mi propio destino. No necesito tu amor, no necesito tu perdón. Déjame en paz. Jesús suspiró con tristeza. Como desees, Samuel, dijo con voz suave. Pero recuerda que siempre estaré aquí para ti, esperando que regreses a mí. Con estas palabras, Jesús se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del templo. La luz que lo rodeaba se desvaneció gradualmente, hasta que desapareció por completo. El templo quedó en silencio, sumido en la oscuridad y la confusión. Samuel, aún en el púlpito, observaba la puerta con incredulidad. Había negado a Jesús, había rechazado su amor, había perdido su última oportunidad de salvación. Su corazón se llenó de un profundo arrepentimiento. Jesús reconoció las dudas de Samuel, no con acusación, sino con la dulzura de alguien que conoce el peso de la incertidumbre. Le habló de la lucha interna, esa batalla silenciosa que se libra en el alma cuando la fe se tambalea. No lo reprendió por cuestionar, sino que le explicó que la fe verdadera no es una imposición, una carga que se lleva a rastras, sino una elección consciente, una decisión que se renueva cada día. Le recordó la esencia del mensaje divino, el amor, la compasión, el servicio desinteresado a los demás. No se trataba de seguir ciegamente dogmas y rituales, sino de vivir una vida que reflejara la bondad y la misericordia.
Le dijo que Dios no necesitaba ser adorado con grandilocuencia, con templos ostentosos y oraciones vacías, sino amado en la sencillez del corazón y seguido en cada acto de generosidad. La verdadera fe, le explicó, reside en la acción, en la capacidad de ver a Dios en el rostro del necesitado, en la mano que se extiende para ayudar. Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Samuel como una melodía largamente olvidada. Habían pasado años desde que había escuchado un mensaje tan puro y desinteresado. La arrogancia que lo había cegado, la ambición que lo había consumido, comenzaron a desvanecerse como la niebla bajo el sol. Se dio cuenta de que había estado buscando la verdad en el lugar equivocado, en los libros de filosofía, en los debates intelectuales, en la búsqueda del poder y el reconocimiento. Había confundido la fe con la erudición, la devoción con la ostentación. Un remordimiento profundo lo invadió. Recordó sus orígenes humildes, el amor incondicional de su madre, la pureza de su fe infantil. Se avergonzó de su soberbia, de su falta de empatía, de su abandono de los valores que una vez lo habían guiado. Se sintió como un traidor, un impostor que había usurpado un lugar que no merecía. La imagen de María, llorando desconsoladamente en la primera fila, lo atormentó aún más. Había herido a la persona que más amaba, había destruido la confianza de su congregación, había profanado el templo de Dios. El peso de la culpa era abrumador, casi insoportable. Samuel sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quiso arrodillarse, pedir perdón, confesar sus pecados, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. No sabía cómo empezar, cómo expiar su culpa, cómo recuperar la gracia perdida. La presencia de Jesús, sin embargo, lo inundó de una paz inesperada. Sintió que no estaba solo, que había alguien que lo comprendía, que lo amaba a pesar de sus errores. Esa sensación de aceptación incondicional le dio el valor para enfrentar su propia oscuridad, para reconocer sus fallas, para buscar la redención. Cerró los ojos, respiró profundamente y murmuró una oración silenciosa. No era una oración elaborada, llena de frases grandilocuentes, sino una simple súplica desde lo más profundo de su alma. Dios, ten piedad de mí, susurró. Soy un pecador. He perdido mi camino. Ayúdame a encontrar la luz. Jesús continuó, enfatizando la importancia de la humildad, la virtud que Samuel había olvidado en su búsqueda de reconocimiento. Le instó a reconocer sus limitaciones, a aceptar que no tenía todas las respuestas, que la duda era una parte natural del camino de la fe. Le explicó que la verdadera fortaleza no reside en la certeza absoluta, sino en la capacidad de vivir con la incertidumbre, de seguir buscando la verdad a pesar de las preguntas sin respuesta. Lo animó a ser honesto consigo mismo y con los demás. Le dijo que no tuviera miedo de admitir sus dudas, sus errores, sus debilidades. Le recordó que la perfección no es un requisito para el amor de Dios, que la gracia divina se extiende a todos, incluso a los que se equivocan. Le explicó que la confesión es un acto de liberación, que al reconocer nuestras faltas nos abrimos a la posibilidad de la redención. Jesús le aconsejó buscar la verdad no solo en los libros y en las enseñanzas religiosas, sino también en el mundo que lo rodeaba, en la naturaleza, en el arte, en la ciencia, en las experiencias de vida. Le dijo que la verdad se manifiesta de muchas maneras, que Dios se revela en cada rincón del universo. Le instó a abrir su mente y su corazón a nuevas perspectivas, a escuchar a los que piensan diferente, a aprender de los que tienen otra fe. Subrayó que el amor y la aceptación son más importantes que la doctrina y el dogma. Le recordó que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Le dijo que la verdadera religión no es un conjunto de reglas y prohibiciones, sino una forma de vida basada en el amor, la compasión y la justicia. Las palabras de Jesús calaron hondo en Samuel. Se dio cuenta de que había estado tan preocupado por la forma que había olvidado el fondo. Había convertido la fe en una serie de normas y obligaciones, en lugar de un camino de amor y servicio.
Había juzgado a los demás por sus creencias en lugar de amarlos por lo que eran. Había olvidado que todos somos hijos de Dios, que todos merecemos respeto y compasión. Mientras Jesús hablaba, la congregación permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra como una esponja. Muchos se sentían conmovidos hasta las lágrimas. Algunos, los más críticos con Samuel, comenzaron a reconsiderar su juicio. Se dieron cuenta de que habían sido demasiado duros con él, que no habían comprendido su lucha interna. Sintieron un remordimiento profundo por su falta de empatía. Otros, los que habían apoyado a Samuel desde el principio, se sintieron reivindicados. Sabían que en el fondo Samuel era un buen hombre, que su fe era genuina, aunque estuviera pasando por un momento de crisis. Sintieron un renovado sentido de esperanza y conexión. La presencia de Jesús había traído paz y armonía al templo, había disipado las dudas y los temores. Todos, sin excepción, comenzaron a comprender el verdadero significado del mensaje de Jesús. Se dieron cuenta de que la fe no es un conjunto de reglas inflexibles, sino una forma de vida flexible y adaptable, que se basa en el amor, la compasión y la búsqueda constante de la verdad. Comprendieron que la duda no es un pecado, sino una oportunidad para crecer y fortalecer la fe. Sintieron un renovado sentido de comunidad, una conexión más profunda con Dios y con los demás. La presencia de Jesús había transformado el templo en un lugar de sanación, de reconciliación, de esperanza. Había restaurado la fe de los que la habían perdido, había fortalecido la fe de los que la habían mantenido y había abierto el camino a una nueva forma de vivir la fe, basada en el amor y la compasión. Las palabras de Jesús penetraron profundamente en el corazón de Samuel, derrumbando las barreras de orgullo y arrogancia que había construido a su alrededor. Sintió una necesidad imperiosa de expiar sus pecados, de pedir perdón por su falta de fe y su comportamiento soberbio. Sin dudarlo, se arrodilló ante Jesús, inclinando la cabeza en señal de humildad y arrepentimiento. «Perdóname, Señor», dijo con voz temblorosa, las lágrimas brotando de sus ojos. «He sido un necio, un ciego que se creyó más sabio que tú. He dudado de tu palabra, he despreciado tu amor, he traicionado a mi congregación. He permitido que el orgullo y la ambición me cegaran, alejándome del camino de la verdad. He fallado como pastor, como esposo, como hijo de Dios. Te ruego que me perdones por todos mis pecados». Su confesión fue sincera y desgarradora. Cada palabra expresaba el profundo remordimiento que sentía por sus acciones. Reconoció sus errores, admitió sus debilidades y prometió enmendar su camino. Ya no era el predicador arrogante y seguro de sí mismo, sino un hombre humilde y contrito, consciente de su propia fragilidad. Jesús lo miró con compasión, sintiendo su dolor y su arrepentimiento. Extendió su mano hacia él y lo invitó a levantarse. «No te atormentes, Samuel», dijo con voz suave y tranquilizadora. «Todos cometemos errores, todos tropezamos en el camino. Lo importante es reconocer nuestras faltas, arrepentirnos sinceramente y esforzarnos por mejorar. Tu arrepentimiento es sincero, y yo te perdono». Con suavidad, Jesús lo levantó del suelo. Samuel sintió un alivio inmediato, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. La culpa y la vergüenza que lo habían atormentado durante tanto tiempo comenzaron a disiparse, reemplazadas por una sensación de paz y esperanza. «Pero el perdón no es suficiente», continuó Jesús. «Debes demostrar tu arrepentimiento con acciones. Dedica tu vida a servir a los demás, a buscar la verdad y a difundir el amor y la compasión. No te aferres al poder ni al reconocimiento. Busca la humildad, la sencillez y la justicia. Ayuda a los necesitados, consuela a los afligidos, defiende a los oprimidos. Vive una vida que sea un testimonio de mi amor y mi mensaje». Samuel asintió con fervor, sintiendo que una nueva energía lo invadía. Prometió dedicar su vida a servir a los demás y a buscar la verdad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ya no quería ser un predicador famoso ni un líder poderoso, sino un humilde servidor de Dios, un instrumento de paz y amor.
Jesús sonrió y lo abrazó con ternura. Fue un abrazo de reconciliación y sanación, un abrazo que simbolizaba el perdón de Dios y la aceptación incondicional. En ese abrazo, Samuel encontró la paz que tanto había anhelado, la certeza de que había sido perdonado y amado a pesar de sus errores. La congregación observaba la escena conmovida. Muchos lloraban de alegría, sintiendo que un milagro había ocurrido ante sus ojos. El ambiente en el templo se había transformado por completo. La tensión y la hostilidad habían desaparecido, reemplazadas por un sentimiento de amor, compasión y unidad. El abrazo de Jesús y Samuel fue un momento de profunda reconciliación, no solo para ellos dos, sino para toda la comunidad. Simbolizó el poder del perdón, la capacidad de superar el odio y el resentimiento, la posibilidad de construir un futuro mejor basado en el amor y la comprensión. Muchos de los que habían criticado a Samuel se acercaron a él para pedirle perdón. Reconocieron que habían sido demasiado duros y que no habían comprendido su lucha interna. Samuel los abrazó con cariño, perdonándolos de corazón. Todos se sintieron liberados de la carga del resentimiento y la amargura. María, con lágrimas en los ojos, se acercó a Samuel y lo abrazó con fuerza. Se sintió aliviada y feliz de ver a su esposo de vuelta en el camino de la fe. Le prometió su apoyo incondicional en su nueva misión. Su amor, fortalecido por la prueba, brillaba con una intensidad renovada. Ese día, el templo se convirtió en un lugar de fiesta y celebración. La congregación cantó himnos de alabanza, rezó con fervor y compartió un banquete fraterno. Todos sentían que algo extraordinario había sucedido, que un nuevo capítulo había comenzado en sus vidas. El mensaje de Jesús había transformado sus corazones y había unido a la comunidad en un vínculo de amor y solidaridad. Samuel, de rodillas, sabía que su vida tomaría un rumbo diferente desde ese instante. Samuel, con el corazón renovado y la conciencia clara, se enfrentó a una decisión difícil pero inevitable. Sabía que no podía seguir siendo el pastor de la iglesia después de lo sucedido. Su fe había cambiado, su visión del mundo se había transformado, y ya no se sentía capaz de guiar a su congregación por el camino tradicional. Necesitaba dar un paso al costado, permitir que otro líder tomara las riendas y buscar su propio camino en la vida. Con valentía y humildad, Samuel anunció su renuncia a su puesto como pastor. Lo hizo en un sermón especial, en el que explicó a su congregación su cambio de perspectiva y su deseo de dedicarse a otras actividades. No ocultó sus dudas ni sus errores, sino que los compartió abiertamente, pidiendo perdón por haberlos confundido y decepcionado. Su renuncia fue recibida con sorpresa y tristeza, pero también con comprensión y respeto. Muchos feligreses lo admiraban por su honestidad y su valentía. Sabían que estaba tomando una decisión difícil, pero reconocían que era lo correcto para él y para la iglesia. Una vez que dejó su puesto como pastor, Samuel se sintió liberado de una gran carga. Ya no tenía que fingir una fe que no sentía, ni que cumplir con las expectativas de los demás. Podía ser él mismo, explorar sus propias inquietudes y seguir su propio camino. Decidió dedicar su tiempo y energía a ayudar a los necesitados y a promover la justicia social. Se convirtió en un activista comunitario, luchando por los derechos de los pobres y los marginados. Visitaba hospitales y cárceles, ofreciendo consuelo y esperanza a los enfermos y los presos. Organizaba campañas de recolección de alimentos y ropa para los más vulnerables. Denunciaba la corrupción y la injusticia, alzando su voz en defensa de los oprimidos. Su trabajo en favor de los demás le brindaba una gran satisfacción. Se sentía útil y realizado, sabiendo que estaba haciendo una diferencia en el mundo. Encontró en el servicio a los demás un nuevo propósito en su vida, una forma de expresar su fe y su amor por Dios. Además de su activismo social, Samuel también se dedicó a estudiar y a leer. Quería ampliar sus conocimientos y comprender mejor el mundo que lo rodeaba. Se interesó por diversas religiones y filosofías, buscando una comprensión más profunda de la verdad. Leía libros sobre budismo, hinduismo,
islamismo y otras tradiciones espirituales. También estudiaba filosofía, sociología, historia y otras disciplinas. Su estudio de diversas religiones y filosofías le permitió desarrollar una visión más amplia y tolerante del mundo. Se dio cuenta de que todas las religiones comparten valores fundamentales, como el amor, la compasión, la justicia y la paz. Aprendió a respetar las diferentes creencias y a dialogar con personas de otras culturas. Encontró en la lectura y el estudio una fuente de inspiración y crecimiento personal. Se sentía cada vez más conectado con el mundo y con la humanidad. Su búsqueda de la verdad lo llevó a descubrir nuevas perspectivas y a profundizar su comprensión de la vida. Samuel se convirtió en un ejemplo para su comunidad. Su valentía, su honestidad, su humildad y su compromiso social inspiraron a muchos a seguir sus pasos. Su historia demostró que es posible cambiar de rumbo, superar las dificultades y encontrar un nuevo propósito en la vida. Su legado perduró en el tiempo, inspirando a generaciones futuras a vivir una vida de amor, servicio y búsqueda de la verdad. Se dedicó, en cuerpo y alma, a ser mejor persona y a intentar, humildemente, mejorar el mundo que lo rodeaba. Ya no era un predicador, sino un ejemplo. La transformación de Samuel tuvo un impacto profundo en la iglesia. Su renuncia, lejos de ser el fin, marcó el comienzo de una nueva etapa. La congregación, sacudida por los eventos recientes, se vio obligada a reflexionar sobre su propia fe y su relación con Dios. Muchos se sintieron inspirados por el ejemplo de Samuel y decidieron seguir su camino, buscando una forma más auténtica y comprometida de vivir su fe. La iglesia, bajo el liderazgo de un nuevo pastor, se convirtió en un centro comunitario que se preocupaba por el bienestar de todos, sin importar su religión, su origen o su condición social. Se abrieron comedores populares para alimentar a los hambrientos, clínicas médicas para atender a los enfermos y programas educativos para alfabetizar a los niños y adultos. La iglesia se convirtió en un refugio para los necesitados, un lugar donde todos eran bienvenidos y recibidos con amor y compasión. La congregación se volvió más diversa e inclusiva. Ya no se limitaba a los miembros tradicionales de la iglesia, sino que acogía a personas de todas las religiones y orígenes, católicos, protestantes, musulmanes, judíos, budistas, ateos. Todos eran bienvenidos y respetados. La iglesia se convirtió en un espacio de diálogo interreligioso, donde las personas podían compartir sus creencias y aprender unas de otras. El enfoque de la iglesia se desplazó de la doctrina y el dogma al amor, la compasión y el servicio a los demás. Ya no se centraba en la letra de la ley, sino en el espíritu del Evangelio. Se enfatizaba la importancia de amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Se promovía la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos. La iglesia se convirtió en un agente de cambio social, trabajando para transformar la comunidad y construir un mundo más justo y equitativo. Se organizaban campañas de concientización sobre temas importantes, como la pobreza, la violencia, la discriminación y el cambio climático. Se apoyaban proyectos de desarrollo comunitario, como la construcción de viviendas, la creación de empleos y la promoción de la agricultura sostenible. La iglesia se asoció con otras organizaciones sociales y religiosas para trabajar en conjunto por el bien común. Se formaron redes de colaboración para abordar los problemas más urgentes de la comunidad. Se organizaban eventos culturales y recreativos para promover la integración social y el respeto a la diversidad. El cambio en la iglesia no fue fácil ni rápido. Hubo resistencias y oposiciones por parte de algunos miembros más conservadores que se aferraban a las tradiciones y se resistían a los cambios. Pero la mayoría de la congregación apoyó el nuevo rumbo y trabajó arduamente para hacer realidad la visión de una iglesia más inclusiva, compasiva y comprometida con la justicia social. El legado de Samuel perduró en la iglesia. Su ejemplo de valentía, honestidad y humildad inspiró a muchos a seguir sus pasos y a buscar una forma más auténtica de vivir su fe. Su visión de una iglesia comprometida con la
justicia social y el servicio a los demás se hizo realidad. La iglesia se convirtió en un faro de esperanza y amor en la comunidad, un lugar donde todos podían encontrar refugio, consuelo y apoyo. La transformación de la iglesia fue un testimonio del poder del amor, la compasión y el perdón. Demostró que es posible superar el odio y el resentimiento, construir puentes entre las diferentes culturas y religiones y trabajar juntos por un mundo mejor. El ejemplo de Samuel y su iglesia inspiró a muchas otras comunidades a seguir su camino y a construir un futuro más justo, pacífico y sostenible. El pequeño templo, antes un lugar de culto tradicional, ahora palpitaba con la vida de una comunidad unida por el propósito común de hacer el bien, un faro de esperanza en medio de la adversidad, un testimonio vivo del poder transformador del amor. María, observando la transformación de Samuel, sintió un amor renovado y una profunda admiración. Lo había perdonado hacía tiempo, pero ver su dedicación a los demás, su humildad y su búsqueda constante de la verdad, fortaleció su relación de una manera que nunca imaginó. Juntos, se embarcaron en esta nueva misión, María apoyando a Samuel en cada paso, ofreciendo su sabiduría y su amor incondicional. Su relación se convirtió en un faro para la comunidad, un ejemplo de cómo el amor y la comprensión pueden superar cualquier obstáculo. Trabajaron juntos para construir una comunidad más justa y equitativa. María, con su don de gentes y su capacidad para escuchar, se involucró en la organización de programas de apoyo a las familias necesitadas. Samuel, con su elocuencia y su pasión, se dedicó a defender los derechos de los marginados y a promover la justicia social. Se complementaban a la perfección, cada uno aportando sus talentos y habilidades para el bien común. Su amor se convirtió en un ejemplo para los demás, demostrando que la fe y el compromiso social pueden ir de la mano. Samuel, en su nueva vida, sentía una profunda gratitud por el apoyo de María. Sabía que sin ella no habría podido superar su crisis de fe ni encontrar su nuevo camino. María era su roca, su confidente, su compañera inseparable. Su amor era un regalo invaluable que lo impulsaba a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Se sentía afortunado de tenerla a su lado, compartiendo su vida y su misión. Pero la vida de Samuel no solo se centró en la iglesia y en la comunidad. En un acto de humildad y valentía, buscó la reconciliación con el pastor rival, aquel que había difundido rumores sobre su apostasía. Samuel entendió que el rencor y la venganza solo perpetúan el ciclo de violencia y división. Decidió dejar de lado el orgullo y extender una mano de paz a su antiguo enemigo. El reencuentro fue tenso y difícil. El pastor rival se mostró sorprendido y desconfiado ante la propuesta de Samuel. No entendía por qué Samuel, después de todo lo que había sucedido, quería reconciliarse con él. Temía que fuera una trampa, una forma de humillarlo o vengarse. Samuel, con paciencia y sinceridad, le explicó su cambio de perspectiva. Le dijo que había comprendido que la verdadera fe se basa en el amor y la colaboración, no en la competencia y el conflicto. Le aseguró que no guardaba rencor y que solo quería trabajar juntos por el bien de la comunidad. Poco a poco, el pastor rival comenzó a ablandarse. Vio en Samuel una sinceridad genuina y un deseo real de reconciliación. Recordó los momentos en que habían trabajado juntos en el pasado, antes de que la envidia y la ambición los separaran. Se dio cuenta de que ambos compartían el mismo objetivo, servir a Dios y ayudar a los demás. Después de una larga conversación, ambos hombres se abrazaron, sellando la reconciliación. Decidieron trabajar juntos para promover la paz y la unidad entre sus comunidades, dejando de lado las diferencias y centrándose en los valores que compartían. Trabajaron en proyectos conjuntos, organizando eventos interreligiosos, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua, y luchando contra la injusticia y la desigualdad. Su colaboración se convirtió en un ejemplo para toda la comunidad, demostrando que es posible superar el odio y el resentimiento y construir un futuro mejor basado en el amor y la cooperación. Samuel aprendió una valiosa lección de esta experiencia: la reconciliación es un camino difícil pero necesario para construir un mundo más justo y pacífico.
Comprendió que el perdón es un acto de valentía y generosidad, que libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Su reencuentro con el pastor rival demostró que incluso los mayores enemigos pueden convertirse en aliados si están dispuestos a dejar de lado el orgullo y el rencor. Así, Samuel, con María a su lado y con el apoyo de su comunidad, continuó su camino de transformación, buscando la verdad, sirviendo a los demás y promoviendo la paz y la unidad. Su vida se convirtió en un testimonio del poder del amor, la compasión y el perdón. El legado de Samuel se extendió mucho más allá de los muros de su iglesia y de los límites de su comunidad. Su historia de duda y redención, su valentía al cuestionar sus propias creencias y su compromiso con la justicia social inspiraron a muchos a seguir su ejemplo. Se convirtió en un líder inspirador, un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos y desilusionados. Su historia, contada de boca en boca, llegó a oídos de personas de diferentes religiones y orígenes. Muchos se sintieron identificados con su lucha interna, con su búsqueda de la verdad y su deseo de hacer una diferencia en el mundo. Su ejemplo les dio el coraje para cuestionar sus propias creencias, para romper con las tradiciones opresivas y para luchar por un mundo más justo y equitativo. Su trabajo en favor de los pobres y los marginados transformó la vida de muchas personas. Gracias a sus esfuerzos, se crearon programas de asistencia social, se construyeron viviendas dignas, se abrieron escuelas y centros de salud. Los más vulnerables encontraron en Samuel un defensor incansable, un hombre que luchó por sus derechos y les brindó la oportunidad de una vida mejor. Samuel se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. Su historia demostró que incluso los más grandes errores pueden ser redimidos a través del amor, la compasión y el servicio a los demás. Su ejemplo inspiró a otros a no rendirse ante la adversidad, a seguir sus sueños y a luchar por lo que creen. Se le recordaba como un hombre que tuvo el coraje de seguir su corazón y de luchar por lo que creía, incluso cuando eso significaba ir en contra de la corriente. Su legado perduró en el tiempo, inspirando a generaciones futuras a vivir una vida de propósito y significado. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, honestidad y compromiso social. La historia de Samuel plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe, la duda y la verdad. ¿Es la fe una creencia ciega e inquebrantable, o es un camino de búsqueda y cuestionamiento? ¿Es la duda un pecado, o es una oportunidad para crecer y fortalecer la fe? ¿Existe una verdad absoluta, o es la verdad algo relativo y subjetivo? La historia de Samuel nos anima a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a vivir una vida de amor, compasión y servicio. Nos recuerda que la fe no es un destino, sino un viaje. Un viaje que nos lleva a cuestionar nuestras creencias, a confrontar nuestras dudas y a buscar la verdad en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Nos invita a ser tolerantes con los que piensan diferente, a respetar las diferentes religiones y culturas y a construir puentes de diálogo y entendimiento. Nos anima a luchar contra la injusticia y la opresión, a defender los derechos de los más vulnerables y a construir un mundo más justo y equitativo. La historia de Samuel nos recuerda que todos tenemos la capacidad de cambiar el mundo, de hacer una diferencia en la vida de los demás. Nos anima a no conformarnos con la mediocridad, a seguir nuestros sueños y a luchar por lo que creemos. Nos muestra que el amor, la compasión y el servicio son las claves para construir un futuro mejor para todos. En resumen, la historia de Samuel es una invitación a vivir una vida de propósito y significado, una vida que esté guiada por el amor, la compasión y la búsqueda de la verdad. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a construir un mundo mejor y a dejar un legado positivo para las generaciones futuras. Su valentía al enfrentar sus dudas y su compromiso con la justicia social resonaron en su comunidad, inspirando a muchos a seguir sus pasos y a crear un mundo más justo y compasivo. Su legado perdura como un testimonio del poder transformador de la fe y la acción. El eco de su historia sigue vivo, recordándonos que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la esperanza y el amor pueden iluminar el camino. Samuel, habiendo transitado por el valle de la duda y emergido a la luz de la redención, encontró una paz serena en su nueva vida.
Ya no se aferraba a las certezas dogmáticas, sino que abrazaba la complejidad de la existencia con humildad y asombro. Había transformado su duda, esa sombra que amenazó con consumirlo, en una fuerza motriz para el bien, un catalizador de la empatía y la acción social. Su historia demostró, de manera elocuente, que incluso los errores más garrafales pueden ser redimidos a través del amor genuino y la compasión desinteresada. La voz en off, con un tono cálido y reflexivo, resonó sobre las imágenes finales que mostraban a Samuel trabajando con los necesitados, compartiendo momentos de alegría con María y dialogando con líderes religiosos de diversas confesiones. La fe, la duda y la redención, enunció la voz, son los pilares de una vida plena. No teman cuestionar sus creencias, no se avergüencen de sus errores, no se rindan ante la desesperación. El amor incondicional y la búsqueda de la verdad son las brújulas que los guiarán en el camino. Se enfatizó la importancia de la humildad, esa virtud que permite reconocer las propias limitaciones y aprender de los demás. Se resaltó la necesidad de la honestidad, tanto con uno mismo como con los demás, para construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Se hizo hincapié en el poder del amor incondicional, la fuerza capaz de transformar corazones y construir puentes entre culturas y religiones. La historia de Samuel, con su mensaje de esperanza y optimismo, trascendió las fronteras de su pequeña comunidad y se propagó por todo México. Su ejemplo inspiró a otras comunidades a iniciar proyectos similares de ayuda social y diálogo interreligioso, promoviendo una mayor cohesión social y comprensión mutua. Se crearon centros comunitarios, comedores populares, clínicas médicas y programas educativos para atender las necesidades de los más vulnerables. Se organizaron eventos culturales y religiosos para fomentar el respeto a la diversidad y la promoción de la paz. El impacto social real de la historia de Samuel se hizo evidente en la proliferación de iniciativas similares en todo el país. Personas de diferentes religiones y orígenes se unieron para trabajar por el bien común, dejando de lado sus diferencias y centrándose en los valores que compartían. Se crearon redes de colaboración entre organizaciones sociales y religiosas que trabajaban en conjunto para abordar los problemas más urgentes de la sociedad, como la pobreza, la violencia y la discriminación. La historia de Samuel se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia, un testimonio del poder transformador de la fe y la acción. Su legado perduró en el tiempo, inspirando a generaciones futuras a vivir una vida de propósito y significado, una vida que estuviera guiada por el amor, la compasión y la búsqueda de la verdad. Finalmente, la voz en off invitó a los espectadores a suscribirse al canal para descubrir más historias inspiradoras. Si la historia de Samuel te ha conmovido, dijo la voz, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Déjanos un comentario sobre tus propias experiencias con la fe y la duda. Comparte tu historia con nosotros y con el mundo. Se animó a los espectadores a reflexionar sobre sus propias creencias y a vivir una vida de amor, compasión y servicio. Se les invitó a cuestionar sus dudas y a buscar la verdad en su interior y en el mundo que los rodeaba. Se les recordó que todos tienen la capacidad de hacer una diferencia en el mundo y de construir un futuro mejor para todos. Se presentó un breve teaser del próximo video, una historia igualmente inspiradora sobre un maestro que transformó la vida de sus alumnos a través de la educación y el amor. La imagen final mostraba a Samuel, sonriendo con serenidad, caminando de la mano con María, mientras se dirigían hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. La música se elevó en un crescendo final, transmitiendo un mensaje de paz, amor y redención. La historia de Samuel, el predicador que dudó de Dios y encontró la fe en el servicio a los demás, llegaba a su fin, pero su legado perduraría en el tiempo, inspirando a generaciones futuras a vivir una vida de propósito y significado. El templo resonaba con las oraciones silenciosas de agradecimiento.